Cheves, Pretzel y Lederhosen. Nada puede ser más alemán que eso, ¿verdad? O quise decir, no puede ser nada más bávaro que eso. O sea, ¿qué pedo? ¿Es lo mismo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Acompáñame con mi invitado de hoy a descubrir por qué el resto del mundo tiene una imagen falsa de mi querida y chingona Alemania. Howdy Hera Samamera. Bueno, antes que nada quisiera decir que se preguntarán qué chingados grité antes de mi intro musical. Y prácticamente significa en lenguaje bávaro, eres bienvenido o eres bienvenida a sentarte a la mesa. Mientras más, mejor. Esta frase se grita generalmente en el Oktoberfest cuando viene alguien a preguntarte si la mesa está ocupada o entonces contestas eso, ¿no? Howdy Hera Samamera. Entonces nada más me mamó. Bueno, bienvenidas y bienvenidos mis seres de luz. ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Gracias por estar aquí en este nuevo episodio de Hablando de Todo con Enrique. Hoy tengo a un invitado súper especial al podcast. Hugo Castillo, mexicano, nacido en la Huasteca Potosina. Sus 3 pasiones. 1, hacer el delicioso. 2, el fútbol, que por cierto le va a la América. Y 3, comer barbacha y bocoles. También es amante de las festividades y en especial del Festival del Chantolo, que es una celebración variante del Día de Muertos propia de la región de la Huasteca en México, ¿no? Conozco a Hugo desde creo que el 2017, 2016 más o menos, que fue en una fiesta de nuestra compañera Irma, que fue en Erlangen, que hizo su cumpleaños y desde ahí fue la primera vez que nos vimos, ¿verdad? Desde ahí. Entonces, listo, Hugo, gracias por venir. ¿Podrías compartir algo de ti con mi audiencia, por favor? Sí, con gusto. Pues como dijiste, soy registrado en la Huasteca, prácticamente toda mi vida en la Ciudad de México. Creo que como diría Chabela Vargas, así como para los mexicanos nacemos donde nos da la gana, lo mismo con los huastecos. Prácticamente allá toda mi familia en algún punto de la vida me dio porque crecí en el colegio alemán, siempre tuve la curiosidad de venir acá. Y después de masticar la idea casi por 15 años, eventualmente dije, viene y pues acá estamos. Ok. Y justo para este episodio, estudiante en bavarología. Ok, muchas gracias, Hugo. Oye, ¿y eres fan de la película esa de los 3 huastecos? Hubo una trilogía, ¿no? ¿Quién era? Pedro Infante y no me acuerdo. Era Pedro Infante, Jorge Negrete. Jorge Negrete, me acuerdo quién era no el sé tercero. quién era el tercero, ¿verdad? Sí, no. Pero sí fuera del cine de oro mexicano. Ajá. Estuvo buena, la verdad, sí me acuerdo, los 3 huastecos. Bueno, gracias, güey, gracias por presentar. De rigor en la casa. Así es. Bueno, el tema de hoy es la falsa percepción que tiene el mundo sobre Alemania y su relación con Bavaria, ¿vale? Y como quiero llevar el episodio del día de hoy es más o menos así. El primer punto que quiero hablar es una pequeña introducción de Alemania. ¿Es lo mismo que Bavaria? Es una pregunta. El segundo es un poco de historia. Ya saben, la escuelita siempre la metemos aquí. El número 3 es, voy a poner 5 razones o 5 teorías sobre la mesa para discutir, a ver si tienen razón de por qué esa falsa percepción de Alemania es Bavaria. El cuarto punto que quiero platicar es la posición única de Bavaria que tiene en Alemania. Y el quinto punto es hablar de otras culturas alemanas, hablar un poquito más de lo que hay afuera de Bavaria, ¿no? Entonces, ¿todos listos? Comenzamos. Bueno, ¿Alemania es lo mismo que Bavaria? Esta es una pregunta que se hace y viniendo de diferentes países y viviendo por varios años en esta parte de Alemania, podemos estar bastante ciertos en lo que significa la percepción de Alemania y la cultura alemana ante el resto del mundo. Aparte de los nazis y las guerras mundiales, que es un tema que siempre sale y siempre se menciona, la perspectiva de Alemania es acerca de la selección de fútbol, soccer o de sus clubes de fútbol, o sea, ya sea de que alguien que juega ahí, muy famoso de los clubes, las marcas de autos, por ejemplo, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, los Trachten, esos famosos uniformes, ¿cómo se puede uniformes? Trachten vestidos, ¿no? El Lederhosen, que son esos pantalones de piel con tirante,
Y para las mujeres los Dirndl, que son estos vestidos que usan, que también está como representativo en el área de Austria. Las chelas, claro, el Oktober Funky, el Oktoberfest, que es bien famoso. Gente bailando el Schuhplatte, que es como que se aplauden y todo así bien raro. Los Brezel que son enormes. El Sauerkraut, que es la col agria, ¿no? Cola amarga, ¿cómo se llama? Cola amarga también. Los schnitzel, que son como milanesas. Tarros de un pinche litro de cheve. Al menos esa es nuestra perspectiva o nuestra experiencia, al menos en México y en muchos países también de América Latina y de otros países de lo que es y también en varios continentes, es lo que se piensa de Alemania, ¿no? En sí. Siempre que ves fotos en diversos países del mundo, o en periódicos o algo así, o de revistas, Alemania sale representada con los mismos estereotipos de siempre: el Oktoberfest, chelas, trajes típicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto solo representa una parte de Alemania, que es la hermosísima Bavaria, Bayern. Y esta representación es súper estereotípica, ¿no? Pero hay que ser sinceros, esta forma estereotípica de Alemania no se aleja mucho de la realidad. Digo, no ves diario gente vestida de Dirndl o de Lederhosen y tragando 3 veces al día un pretzel y salchichas y, no sé, empujándotelas con un litro de cheve. Pero, sí comemos pretzel. Es normal comprarlo diario en la panadería. Hay varios tipos en chico de pan y el pretzel es uno. Hay varios que tiene como pimienta, con sal, sin sal, bla, 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 relleno con mantequilla, bla, bla. Con queso. Sí, exacto. O sea, así se come. Sí tenemos nuestro Lederhosen en nuestro closet. ¿Tienes tu Lederhosen, no? Yo no tengo todavía. Pinche Hugo, güey. Bueno, yo vivo en Franconia, güey. Güey, yo sí tengo mi Lederhosen. Bueno, las mujeres deben tener su Dirndl. Y pero también es una ropa bastante tradicional, ¿no? Entonces, y sí lo tenemos en el closet. Y de vez en cuando, o de vez en vez, tomamos o casi bueno, diario, pero te tomas una rica cervecita, ¿no? Pero no en taros de litro. Eso generalmente es en los festivales. Y el taro de litro se le llama más, que es un vaso así como de cerámica o algo así. Y equivale a un litro. Es lo que más o menos una pint. Pint mate. Para el resto de la gente que vive en otras partes de Alemania, o sea, la mayoría de Alemania, es una historia totalmente diferente. Muchos se sentirán totalmente dejados a un lado con esta imagen de Alemania. El Lederhosen y los Dirndl no son su chingada ropa tradicional. Normalmente no toman chelas de una más y la mayoría de los alemanes no han ido al Oktoberfest en Múnich, güey. Ni planean tener su pinche vida, ¿estás de acuerdo? De hecho, hay algo bien raro, porque si lo ves en cerveza, por ejemplo en Köln, tienen una idea de cerveza totalmente diferente. Así es. No te van a servir arriba de 200 mililitros por cada vez para que tomes un montón. En su vasito. Si lo ves en ropa típica, la ropa típica va cambiando. O sea, ese estereotipo que nosotros tenemos sería como el equivalente a la China poblana en México. Exacto. Sí existe en un lugar, ¿no? Pero es de ahí. Y con respecto a las tradiciones y formas, también son bien diferentes. Exacto. Y hablando del Oktoberfest, así es, mis gatitos y gatitas estelares. El Oktoberfest no es una festividad o un día festivo o celebración nacional en donde todos los pinches deutsches festejan y celebran, se ponen hasta el culo de borrachos, güey. No, es simplemente un festival local que ocurre cada año en Múnich. Fíjate que hay una historia ahí curiosa con eso. Ajá. Porque hasta donde tengo entendido, los Kirchweih son estas festividades que cada población tiene para celebrar cuando construyeron la iglesia en cada una de sus ubicaciones. Ajá. Hasta donde tengo entendido, el Oktoberfest era el Kirchweih que aplicaba ya, que posteriormente fue evolucionando. Pero si tú incluso ves festivales similares o todos estos Kirchweih, hay incluso un calendario que va, creo que de marzo hasta noviembre, donde puedes ir a cada pueblito en festivales totalmente distintos. Y curiosamente Oktoberfest es el más turístico de todos, pero ni siquiera me atrevería a decir que es el más alemán de ellos. O sea, claro. Creo que el idioma que menos he escuchado estando en el Oktoberfest ha sido alemán. Sí, tienes razón. Hay un chingo de festivales. Ya se puede ser en todo pinche pueblito aquí, al menos en Bavaria, tiene su festival, ¿no? Generalmente duran entre 10, 12 días. Tienen motivos religiosos también cuando empieza y cuando termina. Pero como dijo Hugo,
pues cada pueblito hay, tienen sus propias reglas, tienen un calendario seguramente. Pero sí, puede haber un pueblito bien chiquito con un festival de cheves que dure 2-3 días, pero tiene su pinche festival, ¿no? Así es. Bueno, vamos por el siguiente punto, que es un poco de historia, ¿no? La escuelita. Surge la pregunta de por qué el resto del mundo relaciona la cultura alemana con la cultura bávara. Para contestar esto, empecemos por explicar algunos puntos básicos. Cuando hablamos acerca de Alemania como país y cultura alemana, debemos tener en mente que históricamente es un país relativamente joven y consiste en muchas diferentes culturas. Casi todo lo que Alemania es ahora solía ser un bonche de monarquías individuales, hasta que fueron todas reunidas bajo un imperio, el Reich, que fue en 1871. Recuerden que ese es el periodo, es el Segundo Reich, que es de 1871 hasta 1918, que es cuando se funda el partido nazi, creo, güey. No me acuerdo, se me olvidó todo lo que he aprendido. Pero muy a pesar de eso, muchas diferentes regiones mantuvieron un buen de sus propias tradiciones culturales. Y la verdad les valió compartirlas o adoptar otras o unificarlas en una sola. Y ya sea acerca de comida, de ropa o de idioma, ¿no? Hoy existen alrededor de 20 diferentes grupos de dialectos en Alemania, con un chingo de dialectos individuales que llegan a tal punto que a veces varían entre un pueblo y el otro, güey. O sea, el pinche pueblo que está aquí a 2-5 kilómetros tienen otro grupo de dialecto, ¿no? Uh-huh. Ahora, por el mayor tiempo, Bavaria era su propio ducado. Y luego, reinado antes de constituirse un estado del Imperio Alemán en 1871, no su propio ducado. Después de eso, fue un estado dentro de la República del Weimar en el siglo XX, que fue de 1919 a 1933. 1919 fue cuando fue la Primera Guerra Mundial, güey, la Gran Guerra. Entonces, fue de ratas lo que había hecho anterior. Y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1949 los actuales estados alemanes, la República Federal de Alemania fue fundada. Volvió a ser parte de uno de los estados alemanes llamado Bundesländer. Hoy tenemos 16 de ellos, con Bavaria siendo el más grande, pero no la más poblada. Y Múnich es su capital. Ahora viene la pregunta del por qué mucha gente alrededor del mundo parece pensar que la cultura alemana es la misma que la cultura de Bavaria. Igual y lo saben ya, pero no existe una sola respuesta correcta. En cambio, existen muchas teorías y muchos factores que se asumen que juegan un rol importante aquí. El siguiente paso es que quiero mencionarles 5 razones por las que siento que tienen un gran peso con esta situación, ¿va? Como decía el güey de Adal Ramones, punto número 1. Punto número 1, putos. Primera razón, una de las razones que más prevalecen es que Bavaria fue parte de la zona de ocupación de Estados Unidos. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial, los países vencedores se repartieron todo lo que era Alemania, incluido la capital Berlín, y los gringos se quedaron con esta parte de Bayern. Como recordatorio, hay que mencionar que después que fue vencida por los aliados en 1945, surgió esta división, ¿no? Entonces los comis, o sea, los de la URSS, se quedaron con la zona este, Gran Bretaña con la zona noroeste, Francia con la parte suroeste y Estados Unidos con el sur y sureste, que incluyen Bayern, Hessen y una parte de lo que hoy es Baden-Württemberg. También Bremen en el norte y un cuarto de la parte de Berlín. Entonces, por eso es una parte, ¿no? Estamos controlados por el US después de la guerra. Entonces, la mayoría de los soldados gringos que estuvieron estacionados en Alemania solo experimentaron la cultura de Bayern y las partes del sur de Alemania. Y es lo que comunicaban a la gente entonces cuando regresaban a sus casitas en US. Su tiempo en Alemania, cuando estaban aquí estacionados en Alemania, realmente se incluía ¿qué? Su tiempo aquí, ir al Oktoberfest, ver gente en su traje tradicional, porque si vas a los pueblitos aquí en Alemania, es bien común que ves a la gente con su lederhosen, su dirndl de uso diario, van a la iglesia, así se casan, así con esos trajes y cosas así, ¿no? Y los ves pues, comer su
comida bávara, güey, de aquí y tragarse sus breads y todo eso, ¿no? Entonces, la influencia de la cultura pop gringa, ya con tiempo, como siempre lo hace, tiene una gran influencia internacional. Entonces, esta cultura pop gringa trae toda la información de Alemania, y esto parece hacer el trigger de que realmente esta es la imagen de Alemania. Entonces, expandiendo esta idea desde Estados Unidos hacia todo el pinche mundo, ¿no? Entonces, esa es la primera teoría, la primera razón que hay. La segunda es otro factor que contribuye mucho en este contexto, es que la cultura de Bavaria, de hecho, es muy distintiva en Alemania. Y ponte a pensar esto, güey, que existe una escasez de lo que consideraría yo una gran cultura alemana. No existe una gran cultura alemana como país que pueda representar a una Alemania como un país entero, ¿no? Una representación frente al resto del mundo, y la cultura bávara es usada en su lugar. Interesante. Aún durante el Tercer Reich, Hitler y los nazis gustaban de promover los Trachten bávaros, o sea, la vestimenta del Dirndl y los Lederhosen, como símbolo de la cultura alemana y tradición. Y el resultado que buscaban era basado en un esfuerzo de crear una identidad de una Alemania unificada. Inclusive es bien sabido que güey, el de bigotito de Chaplin, él mismo venía de un pueblo austriaco, cruzando en la frontera, o sea, en Bavaria. Ese güey no es alemán, es de Austria, ¿no? Y usaba el mismo tipo de vestimenta tradicional, y eso seguramente jugó un rol también. Inclusive hay varias fotos de este güey, del Adolfo, usando Lederhosen, y los nazis inclusive establecieron una comisión completa dedicada a la vestimenta tradicional llamada Mittelstelle Deutsche Tracht, lo que se podría traducir como el centro de trajes alemanes, a quien se refería como alemana, ¿no? Esta tradición, pero realmente solo se enfocaba en la vestimenta de la región de los Alpes, transformando esta en un símbolo de tradiciones alemanas y obviamente en una pinche herramienta de propaganda. Ajá. Los nazis aprobaron una ley donde prohibían a los judíos usar estos Trachten, e incluso ajustaron los diseños originales del Dirndl. ¿Para qué lo ajustaron? Obviamente ajustaron mucho la imagen para que querían representar la imagen de la mujer alemana ideal. Entonces, porque creían los nazis que la función principal de las mujeres era dar a luz niños y niñas puros y puras y ser amas de casa. Los nazis descatolizaron, o sea, es que es esa palabra, güey. Bueno, dejaron de ser católicos, pues descatólicaron los vestidos. ¿Qué dijo? Descatolizaron los vestidos. O sea, ya los dejaron de ser católicos, pues. Por ejemplo, de los vestidos de las mujeres, removieron el cuello alto, hicieron más cortas las mangas, hicieron las faldas más cortas para que mostraran más chamorro, y hicieron más apretadito la cintura, güey, para enfatizar mucho más el cuerpo femenino. Qué rico. Yumi. Eso está interesante porque yo había escuchado que originalmente el Dirndl en realidad era como el vestido del pueblo, que digamos que la gente que trabajaba en el campo y demás era lo que necesitaban. O sea, por eso no tiene un formato de origen, no tiene un formato como tan elegante, porque en teoría era lo que ocupaba la gente que iba a trabajar al campo y demás. Ya con el tiempo fue que se empezó a volver más stylish. Exacto. Okay. Entonces, está interesante esa parte, no sabía. Sí, está interesante. Ahorita, como dices, por ejemplo, antes los jeans se usaban para trabajar en las minas y todo eso, ¿no? Digo, y el Lederhosen está cómodo. Digo, puedes trabajar, yo creo, pues no lo puedes lavar, esa madre no se lava. Entonces, dicen que si no lo lavas, eso que no se debe de lavar nunca el Lederhosen, aunque tengas ahí comida y grasa y meados, chavocho se puede. Entonces, pero sí, entonces, estaría bueno hacer un capítulo de los Trachten bávaros. No sabía eso, pero tiene razón. Imagínate el traje normal, tradicional, pero obviamente como
como la iglesia tenía mucho poder, obviamente, pues las mujeres deben estar todas cubiertas y todo eso. Entonces, cuando llegaron estos güeyes, los nazis, pues quisieron mostrar a la mujer como una verdadera, ¿cuál es el logo o una mujer alemana propia? Que era hacer hijos, que era uno de los planes del nazismo. Tener un chingo de hijos, güey, que había un chingo de sexo hizo para tener alemanes puros. Y seguramente lo hicieron más para que sean más sexys, ¿no? Y esa parte de la religión también está interesante, porque de lo que había leído de Franconia, era que en algún momento cuando Franconia era algo separado de Bavaria, lo que hacía la gran diferencia es que, además de que Prusia fue quien había dominado esta área, también había una división religiosa entre ambas partes, siendo Prusia mucho más protestante y esta área mucho más católica. Interesante porque después de que regalan o se intercambian ahí pedazos, digamos que entre Prusia y en ese entonces ¿cómo se llama el francés? El chaparrillo. Napoleón, cuando se intercambian estas áreas por considerar estratégico para Bavaria y para poder dominar a Austria, es cuando le pasa a Franconia, digamos. Lo curioso es cómo entonces, desde entonces hace incluso esa división dentro de Bavaria, entre ambas regiones. Y es interesante porque al final de cuentas la ciudad favorita del caballero de bigote curioso era Nürnberg, que sería entonces el equivalente a Prusia o a todo lo que no representa idealmente a Bavaria, aunque era parte de la misma región. Sí. Está bueno. Sí, está bueno. Y fíjate que Bavaria está separado por 7 regiones, que son 3 de Bavaria, o sea, Bavaria, Oper, Mede, bla, bla. Luego tienes a Franconia, que son otras 3. Y luego tienes otra, ya se me olvidó, güey. República Checa, esa mamá. No. Los pinches checos. Entonces, sí, entonces hay como que hay un buen de divisiones y como mencionas, se repartieron las tierras y todo eso, ¿no? Entonces hubo también algo de geopolítica ahí también, como siempre, en todo este pinche planeta culero. Bueno, la pregunta aquí es, ¿crees que es la culpa de los nazis que la cultura bávara es usada como sinónimo de la cultura alemana ahora? Quizás refiriéndose a la vestimenta, a lo mejor parcialmente, pero pues igual, ¿no? Es una pregunta que dejo ahí al aire. No sé, porque si no también digamos que los trajes también hubieran pasado de una manera diferente, ¿no? Todo lo de la milicia y toda esa misma... O sea, recordando que Hugo Boss era quien también les hacía los trajes a ellos. O sea, cierto. Todo ese tipo de herencia también debió haber pasado. A menos de que haya sido, yo creo que una impresión dentro de la guerra misma, no sé. Se oye interesante la teoría, no pondría si tuviera que poner mis pesitos en la apuesta, no la apostaría por eso. No te convencí. Ok. Bueno, vamos a la razón número 3, la tercera razón. A pesar de estos 2 factores que ya mencionamos, podría mencionar un par de tendencias o trends, y abro comillas, que toman lugar en la posguerra, las cuales quizá jugaron un rol importante también. El Oktoberfest de Múnich, el cual ha sido un festival súper mega popular desde el inicio del siglo XIX, o sea, en 1810, se convirtió en algo inclusive más cabronamente popular, así un chingo, en la segunda parte del siglo XX, especialmente de manera internacional. Turistas de todo el pinche mundo empezaron a viajar a Múnich en masas, güey, así en masas, un chingo, para tratar de atender el festival, el cual mostraba la comida tradicional de Bavaria, es el pipirín y el bávaro, ¿no? Ya sabes, el Scheufel, el pipirín, la comida, güey. Luego se me queda bien aquí con hambre cuando dije el pipirín. Yo dije, no, creo que eso no lo han comercializado tanto. La pipirín, la comida bávara, obviamente la música típica de Bavaria, las cheves, güey, también, y parcialmente la vestimenta típica del área. Y digo parcialmente porque pasadas unas pocas décadas después de la Segunda Guerra Mundial, el traje bávaro no era de hecho muy popular en el Oktoberfest, y en especial no era popular en los jóvenes, güey, o sea, no nadie los hacía. Ahora sí que la chaviza le valía verga el Lederhosen y el Dirndl, ¿no? Pero a mediados de los 1990 e inicios del 2000, las diversas variaciones de los Trachten han revivido de manera drástica y prácticamente es lo que se ve ahora en el Oktoberfest.
Esto, sumado a que ves muchísima gente famosa, celebridades, en fotos y redes sociales vistiendo esos trajes típicos de la Legión. Y ponte a ver que también en los 90s y en los 2000s es cuando empezó a crecer el internet, güey, el Facebook y madre esa. Entonces muchas de las cosas, ¿cómo se llama? Esas líneas sociales, ¿cómo se llama? Las redes sociales también fueron una gran influencia. Y así todos los güeyes así bien mamalones, pues luciendo sus pinches, sus mejores garritas, ¿no? Que era el Traten y el Lederhosen. Y gracias al internet y a la globalización puedes comprar Lederhosen, güey, o Lindros, inclusive en prácticamente todas las partes del pinche mundo, ¿no? En las pides o por Amazon o lo que sea. Entonces esa es la tercera razón, güey. Una trend, globalización y famosos y vendiendo el Oktoberfest. De las 3 que llevas, esa es la que estaría con una mezcla entre la 1 y la 3. Ok. La 3 creo que le doy mucho valor porque sí creo que Poderoso Caballero es Don Dinero. Exacto. Y Oktoberfest, a final de cuentas, es una marca registrada y es una de las marcas con mayor valor comercial incluso hasta el día de hoy. Uh-huh. Entonces, y si consideras además las compañías y la gente que tiene alrededor Bavaria para poder meterle capital a esa misma marca como BMW, Mercedes-Benz, etc., esa sí me suena mucho. Mucha influencia. Sí, o sea, y eso en la mezcla con la 1, porque seguramente también la parte del gabacho sobrevendiendo en su cultura pop todo es lo que era el alemán. Uh-huh. Y también creo que ahí hay una estadística de Estados Unidos donde creo, no me acuerdo bien el número, pero si la memoria no me falla, creo que para 1990 o entre 1980 y 1990, como el 60% de la gente en Estados Unidos ya venía de una descendencia alemana. Entonces, sí me imagino que esas dos influencias juegan mucho ahí. Cierto. Imagínate que tú eres de una descendencia alemana en US o en Argentina o whatever, ¿no? Imagínate que estás en Latinoamérica o en US y tienes una influencia alemana, pero digamos que eres del norte, eres de Hamburg, pero vives en un pueblito y vives con varias familias que son de descendencia alemana. Obviamente cuando no hay una tendencia o cultura de Hamburg, pero viene una cultura de Bayern, tienes tu festival de Cheves, dices, bueno, es lo que más se me acerca a mi país. Entonces cuando empiezas también a fomentar ese tipo de cosas, ¿verdad? Es muy buen punto lo que dices, güey. Entonces, sí, es como nosotros acá, ¿no? Si ahorita nos pusieran unos mariachis aunque canten del riel, vamos a ir. Eso sí, chichi. Eso sí es cierto. Es como dices, bueno, es parte de mi cultura, no es de mi región, pero pues, al menos es algo que representa a mi país. Sí, es buen punto. Es buen punto. Es algo, lo social es algo que pesa un buen. Bueno, la cuarta razón es lo que también creo que creó mucha popularidad después de la Segunda Guerra Mundial fue el género Die Heimatfilme. Ajá. ¿Qué significa esto? Esto se puede traducir como el Homeland Movies. Como películas caseras o algo así más o menos, ¿no? Entonces hubo un boom después de la Segunda Guerra Mundial de este género de películas que se llama Die Heimatfilme, ¿no? Heimat es casita y filme es film, ¿no? Estas son prácticamente películas en alemán que se enfocaban en romantizar la vida rural simple en la austríaca Baviera y en las regiones de los Alpes suizos. Y hay inclusive unos pocos filmes que fueron bien exitosos, güey, de manera internacional, tales como la peli Im Weißen Rüssel, que se traduce como El Caballo Blanco, o la película Sound of Music, El Sonido de la Música. Pues hasta José Alfredo hizo de la primera una canción, ¿no? Yo creo que fue en la película Sound of Music es donde sale esta chica rubia en la portada, una rubia que tiene los brazos extendidos y salen los Alpes suizos atrás. Hacen un meme de ella que sale como bailando, así como vestida como de Dirndl, güey. ¿De ahí viene? Ajá, de esa película que se llama The Sound of Music. Es un meme que usan a la chica así bailando atrás con los Alpes, güey. Yo creí que era una portada de chocolate, güey. No, okay. Parece así como de leche o algo así, ¿no? Pero de ahí sale, güey, de esa película, ¿no? Y aunque estos dos filmes fueron filmados y son básicamente austriacos, para mucha gente esto reforzó a las tradiciones de los Alpes como las tradiciones alemanas.
Esa es la versión número 4. Está interesante esa. Interesante, ¿no? Uh-huh. Y sí, yo recuerdo que había varias, es un boom después de la Segunda Guerra Mundial, esas películas que así que la vida en el pueblo, en los ranchos, en los Alpes, como Heidi, esas mamadas así como de película. Y yo creo que también antes pasaba eso, o sea, la producción, no tenías un mercado que dominara todo, o sea, no tenías a un Hollywood y Bollywood que llenara el mundo de cosas. Yo creo que tenías mucho más producción local. Uh-huh. O sea, hay muchas películas que llegaban de otros países que también se veían, traducidas, dobladas, como quieras, pero al final, digo, puede ser. La verdad es que sí recuerdo también haber crecido viendo mucho más películas de otros países que lo que hoy en día. Hoy en día, Estados Unidos yo creo que domina el 90% de lo que al menos yo veo, mientras que antes sí había... Sí. Digamos, más de dónde elegir, entonces puede ser. Uh-huh. Cierto, entonces es una de las teorías que anoté. La razón 5, la teoría 5 es la industria del Schlager. El Schlager, ¿no? Bueno, el Schlager complementa mucho los aesthetics de los Alpes. La Schlager es ese tipo de música. O sea, se van a preguntar qué chingados es el Schlager. Pues sí, bueno, pueden googlearlo y verán qué es esa madre. Pero es un género musical que es así, súper, súper, súper específico del área de los Alpes, donde se habla alemán y otras áreas de Europa. Pero es esta música como folk. Como música folk es de Alemania, con acordeones y van bailando como el Chinu Plata y esas mamadas. Si estoy queriendo buscar un símil de México, pero lo más cercano sería como la banda de aquí. Como ¿no? La banda norteña, ¿no? Ajá. Más o menos. Ajá, sí, suena más o menos así como la banda norteña, que prácticamente son instrumentos de viento, casi todos, y tienen un acordeón y hay varios güeyes bailando. Y sí, nada más no cantan de narcos y ya, güey. Exacto. Cantan en Frankish, güey. Bueno, hay un chingo de subgéneros de la música Schlager, pero su mayoría usa elementos tradicionales de la música alemana y austriaca, tales como los instrumentos de viento, que es el Blech und Blasinstrumente, también el uso del órgano, sin albur, cantan en dialecto austriaco y los videos de estas rolas muestran obviamente a los pinches Alpes, ¿no? Siempre ahí presumiendo las pinches montañas, güey. Los Alpes, las montañas, las regiones, así como el pinche pueblo de Heidi, güey. Si no sabes quién es Heidi, estás muy, muy chamaco para escuchar esto, güey. Pero una morra en una caricatura que salía ahí con un pueblito, güey. Te hace falta más barrio para saber quién es Heidi, güey. Y obviamente muestran a las vestimentas típicas de la región. Y un buen ejemplo lo voy a dejar. Voy a dejar el enlace de este episodio, un link de YouTube. Es una canción de la serie de una serie de televisión que se llama Servus Hansi Hinterseer. Y es un ejemplo de la pinche rola de Schlager, ¿no? Más o menos. Entonces, esta sería otra razón por la que podemos decir que la cultura de Bavaria es súper prevalente en las redes sociales, güey. Música en este caso. Esa teoría, ¿la encontraste traducida en alemán o es algo que leíste afuera? Porque me suena como un alemán creyendo que genuinamente el Schlager trasciende a Alemania y no siento que es el caso. Uh-huh. La encontré relacionada con la película, o sea, con lo del Hyman. Me imagino que la música que está en las películas son las que también mostraban todo lo del Schlager, ¿no? O sea, entonces no es el Schlager como tal, sino más bien es más como con la teoría 4. Ajá, es como la teoría como comercial de las pelis y todo eso. Yeah. Sí, porque el Schlager no es nada comercial, así fuera. Me imagino que es cuando estaba pegado con las películas y entonces ya... Uh-huh. Hay varios videos, me imagino que por series o telenovelas o whatever que esos güeyes también tienen. Seguramente hay de Bavaria, güey. Sí, me he chutado me he chutado varios capítulos de alguna novela bien culera porque no entendí ni madres. En Bayerisch no entendí ni madres, güey. Ay, bueno, la posición única de Bavaria, güey. Nada más con lo último que decías. Yo creo que el tema de la cultura sí es interesante porque incluso si tú ves la Navidad como tema, o sea, entiendo que la Navidad es un pozole de culturas, pero incluso el arbolito de Navidad, la lógica de las esferas, todo eso nace de Bavaria. Fue tal cual los monjes intentando hacer que los bávaros dejaran de hacer ¿cómo se llaman? Como altares que hacían paganos y eso, ¿no? Ajá.
Y sustituyeron, si mal no me acuerdo, creo que los huesos con el arbolito y no me acuerdo qué... algo sustituyeron, si mal no me acuerdo, creo que órganos o algo así. Lo cambiaron por por manzanas que eventualmente evolucionaron a las esferas y demás. Entonces, si lo ves es también desde allá. Siempre ha habido una mezcla de culturas donde yo creo que Bavaria ha tenido un paso, y no sé si la religión misma sea algo que ha llevado esto a otros lugares. Sí, buen punto. Yo creo que siempre la cultura o la influencia, bueno, generalmente la religión toma, como dices, lo que le conviene para poder, digamos, controlar a la gente, ¿no? Entonces toma cosas paganas, inclusive hay varias festividades, hay un chingo de festividades que son religiosas ahora, pero antes eran paganas y la chingada, nada más pues le cambian de nombre o le cambian las cosas por manzanas y las bolitas, como mencionas. Seguramente tiene que haber algo también ahí metido, ¿no? En la misma sociedad. Ok. Bueno, la posición única de Bavaria. Y perdón, y a lo mejor no sé si se llame religión o simplemente migración de la propia gente, ¿no? O sea, porque al final de cuentas la religión, en el ejemplo de Navidad, es el método por el que estás llegando a tantos lugares, termina siendo la migración y ese intento de la Iglesia Católica llegar a otros lugares. Pero si tú lo ves también con la historia de Bavaria como tal, no ha sido muy diferente en el sentido. O sea, uno de los grandes imperios como el austrohúngaro y demás también cubría toda esta zona. Cierto, sí. Entonces puede ser que esas mismas migraciones de gente que tenía capital y poder fueron las que trataron de implementar ese tipo de cosas, ¿no? Para hacer todo más o menos como estable o igual, algo así. Ok, ya, interesante. Bueno, y last but not least, un aspecto que probablemente también contribuye al mismo factor, pero que al mismo tiempo podría ser interpretado como no. Es de cómo no debería ser Bayern la representación de toda Alemania, güey, ¿no? Y es que Bavaria siempre ha tenido como un unique standing, como que único, y algunas veces se le ha considerado como el Texas de Alemania, de Texas. Así todos los pinches rebeldes, hijos de la chingada, eso sí no se ha considerado, güey. Eso sin contar que a mucha gente alemana que vive en otras partes del país les encanta hacerle burla a los bávaros y de cómo Bavaria realmente no es Alemania, güey. Los bulean a los pobres güeyes, güey, ¿no? Sí, desde el idioma, porque o sea, como el bávaro también es el dialecto en realidad, y suena bien diferente del alemán propio, desde ahí empieza el bullying, o sea... Sí, cierto. Fíjate que yo tengo una historia muy cagada, güey, porque cuando estaba trabajando de intern en Navidad, estaba en Hong Kong y había aplicado, y entonces cuando tuve el contrato ya para llegar aquí, güey, entonces las últimas semanas, algo así, estaba aquí como que fiesteando todo, y tenía varios coleguitas alemanes allá en Hong Kong, varios amigos. Entonces le decía, güey, me voy a ir a Alemania, y me dice, bueno, ¿a dónde te vas a ir a Alemania? Le digo, me voy a Adidas. Me dice, te vas a Bavaria. Y dice, güey, eso no es Alemania. Ahí no hablan alemán. Y yo digo, chinga, ¿por qué? ¿Por qué no? Pero ya cuando llegas aquí lo entiendes, güey. Entonces, y te das cuenta que sí no hablan eso. Sí, ay, sí. Bueno, yo he escuchado varias veces, ya sea de broma o un tanto en serio, que la gente de varias partes dicen que Bavaria no es Alemania y que es totalmente diferente, pero pues realmente Bayern sí es parte de Alemania. Pero déjenme aclarar algo. Esto sí tiene algo de historia como base y fundamento. Es el estado más grande, ¿no? ¿O el segundo? Creo que es el más grande, pero el segundo en población. En sí. Pero sí es el más grande. Ocupan, creo que una quinta parte o una cuarta parte de todo el territorio. Eso sí tiene algo de historia y fundamento, ¿no? Cuando la Alemania se unificó al principio del imperio en 1871, que fue la época del Segundo Reich, hubo muchísima resistencia dentro del reinado de Bayern para ser parte de esta unión. Y solo aceptaron estos güeyes con la condición de que al unirse mantendrían su propia diplomacia, su propio ejército, así como una independencia de su servicio postal y su sistema ferroviario, güey. Entonces de ahí ya Bavaria está diciendo, ya no me quiero unir a este pinche al Weimar y la verga, entonces al Segundo Reich, entonces pero me uno con esas condiciones, ¿no? Entonces Bavaria también fue una de las únicas partes del nuevo imperio que fue predominantemente católico, a diferencia del resto de Alemania, que en su mayoría son protestantes. Y aún hoy Bavaria es uno de los únicos 3 estados
estados que mantienen el título de Freistaat, o sea, estado libre, llamándose oficialmente Freistaat Bayern. O sea, que significa el estadio libre de Bavaria, ¿no? Eso al final, pues vale madre, porque no tiene gran diferencia legal en todo lo demás, en todos los demás restos de los estados. Pero es el estado donde más vacaciones tenemos, también por el tema católico todavía. Sí, sí. O sea, entonces, de toda Alemania, este es el que más vacaciones da. Exacto, entonces inclusive en episodios anteriores habían mencionado que Nuremberg es católico y Herzog y es protestante, pero no sé si Erlangen, tú trabajas en Erlangen, ¿verdad? Sí. No sé si Erlangen sea protestante, o sea, que hay holiday en Herzog, pero Nuremberg se trabaja. Es el día de los... que no me acuerdo qué día es. Pero en Erlangen creo que también es lo mismo, ¿no? Erlangen también se trabaja y Erlangen es diferente porque Erlangen depende del día de la semana. Acuérdate que viven como 110,000 personas en Erlangen normalmente, pero la población flotante de gente que llega a trabajar a Erlangen son casi 60,000 personas más. Entonces... cierto, sí, es casi todo. Lunes y domingo no es igual, güey. Cierto. Sí, Erlangen es bien especial porque es así como que... Bueno, está CIMES súper internacional para universidades y medicina y todo eso, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, digo, a pesar de que se llama Freistaat Bayern, es legalmente, pues no tiene diferencia con los otros estados, pero definitivamente solo hace destacar, ¿no? De que es el estado libre de Bavaria. Bavaria es también el único estado alemán que tiene su propio partido conservador de la Alemania cristiana, güey. En el resto de Alemania, el partido cristiano conservador es el CDU, que significa, cabrón, ¿cómo se dice? No me acuerdo. El Christliche Demokratische Union Deutschlands, güey. Es el partido donde está tu tía Merkel, güey. Donde estaba tu tía Merkel ahí, ¿no? El CDU. Entonces, sí. Ya me hice pelota. ¿Será CSU o CDU? Ahorita te va el punto que dices. Okay. El CDU es el de Christliche Demokratische Union de Deutschlands, que es el partido cristiano de Alemania, y es donde está tu tía Merkel, güey. Y que es como la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, más o menos. Pero en Bavaria puedes solamente votar por el CSU, el que tú dices, güey. Por sus siglas en alemán es el Christliche Soziale Union in Bayern. El líder es el mismísimo Markus Söder. Todo el mundo ama y odia el Söder. Y este partido es como la versión del mismo partido del CDU, pero solo y únicamente para Bavaria, güey. Okay. Hijo de la chingada. Bueno, a nivel federal, estos dos partidos políticos se muestran generalmente juntos, güey. Pero como CDU o ¿cómo se dice? Slash CSU, o como la Unión, se les llama la Unión. Y aún estos días hay gente y partidos políticos como el Bayern Partei que quieren ver a Bavaria independiente del resto de Alemania y del puto mundo, güey. Entonces, sí, es como el Texas. Si yo tengo una amiga que recuerdo que ándale, güey. Tengo una amiga que es de Múnich, y cuando le preguntamos, oye, ¿de dónde eres? Soy de Bayern. No, eres de Múnich, de Alemania. No, soy de Bayern, así bien nacional. Y buen pedo y todo, pero sí decía que es de Bayern, la güey, ¿no? Entonces, interesante. Otras culturas alemanas. Bueno, en muchas maneras podemos decir que Bavaria es el lugar menos típico de Alemania, güey. Así que la próxima vez que pienses en algo típico de la cultura o cosas alemanas, no te olvides del Fischköppe del norte de Alemania. Es una expresión de la gente del norte de Alemania, ¿no? No olvides a los alemanes que viven en las costas, que viven en las islas, aquellos que hablan el Plattdeutsch, o la gente que vive en Colonia, que no solo se ponen bien mojados con su pinche carnaval, tienen un mega carnaval ahí en Köln, bien cabrón, pero tienen una cultura de cervezas que yo definiría como opuesta a la cultura de Bavaria, su pinche cultura de cheves, ya que toman su pinche chelita a la Kolsch, como dijiste, en pinches vasitos ridículamente pequeños, y todos pedorros, ahí como de 0.2 o no sé cuántos, ¿no? Ajá. Necesitas así como 20 pinches vasos para tener una más, güey. Sí, y es curioso, o sea, porque digo, cuando consideras que el tamaño de Alemania es casi Chihuahua y la cantidad de divisiones que tiene sociales en cuanto a la manera en cómo se comportan, en cuanto a cómo son, incluso qué tan amigables son.
O sea, el bávaro es mucho más seco. Parece que estás aplicando para trabajo, para que te acepte como amigo. Te vas a Hamburg, en 3 minutos conociste a todos. O sea, porque Hamburg es como el Veracruz casi allá. O sea, la vida que tienen es sensiblemente más fiestera. Köln es súper multicultural. No solo además de la cultura chelera diferente. Te vas hacia la parte de Rheinland-Pfalz. O sea, la gente empieza a ser un poco más seca, pero por lo mismo allá lo más fuerte es el vino, porque tienen un muy buen vino, que sería la parte que está pegada a Francia, ¿no? Entonces, curioso, porque si uno ve todas esas diferencias, a pesar de que sí, cerveza siempre va a ser la bebida nacional, incluso los tipos de cerveza van a ser muy diferentes. Cierto. Sí, y tienes razón, la cultura también son bien tradicionales aquí, son súper tradicionales. Y sí, ya cuando estás aquí en Alemania te das cuenta la diferencia, ¿no? Ya cuando empiezas a tratar a la gente, aquí es un huevo tener amigos alemanes. Creo que tengo nada más 2 o 3 amigos alemanes, güey. Llevo un chingo de años viviendo aquí. Y sí está cabrón, cabrón. Entonces, eso, no sé, expórtalo a cultura, vestimenta, idioma también. Entonces esos güeyes también luego se tiran tirrias que bulean a los bávaros, la chingada. Entonces, pues sí. Sí, y por eso lo curioso del espacio, porque es como si tuvieras las diferencias entre Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México y Jalisco, pero en el territorio de Chihuahua, todo mezclado. Ajá, todo chiquitillo ahí. Ay. Bueno, al menos los relojes cucú de madera, ya ves que son así súper famosos. Y el Forest Cake, no son de Bavaria, güey, son de Baden-Württemberg. Y esa área, al menos, un poco representada en la cultura alemana y sus estereotipos, ¿no? Los puedes representarla ahí. Y hay muchísimas más áreas de Alemania que definitivamente merecen más atención. Y si pueden, vénganse a dar una vueltecita, visiten Alemania, es un país bien chido, hay de todo, a mí me gusta, güey. Y si no masticas alemán, no hay pedo, güey, ven de visita, estos güeyes hablan al inglés y en pedo, güey. Un chingo hablan en español mejor que Hugo, sí, bueno, eso seguro, pero siempre te van a decir que no hablan. Porque creo que lo miden... Estos güeyes miden su inglés como si fuera alemán. O sea, si no lo hablas perfecto, ellos dicen que no lo hablan. Que no lo hablan. Pero si los echas a andar, el 60-70% del idioma lo dominan perfecto. Sí, hasta el del bus o el del taxi. Bueno, ¿qué sale el taxi, güey? Sí, depende. Eso sí depende de quién te toque. Pues puede que hable otros idiomas. Sí, es que un turco ahí, hijo de la verga. No tengo nada en contra de ellos, güey. Chiquen a su madre. Pero sí, ya sea, todo el mundo habla, todo el mundo habla inglés, güey. El resto se me descompuso la nave y llegó el de la grúa y hasta el de la grúa como no sabía la palabra generador, o sea, le decía, creo que la batería se chingó y bla, bla, pero me explicó una cosa y yo dije, cabrón, esa palabra no la sé. Y me cambió luego a inglés cuando vi mi cara de pendejo, ¿no? Y dije, verga. Entonces, güey, hasta el güey que te cambia la llanta, güey, sabe inglés. Entonces, todo bien. Pues sí, entonces, vengan, güey, aquí hablan inglés, no es como los pinches franchutes. Siempre les tiro mierda a los franchutes, pero sí me cagan, güey. Nunca hablan, estoy traumado con eso, güey. El chiste en Alemania es que les hables en inglés y nada más digas, no hablo alemán. Pero nunca preguntes, ¿sabes hablar inglés? Porque si no, siempre vas a recibir, no sé, güey. O sea, no. Pero no es porque no sepan, es porque les da frío no hablarlo perfecto. A little, pues sí, en resumen, podríamos decir que esos son los factores que considero importantes y que yo conozco, pero que quizás existen algunos más y pues así es esto. Entonces, cuando tu amigo gringo o tu coleguita o alguien de tu familia te pregunta qué piensas de Alemania, pues ya sabes que hay más que el Oktoberfunk y cheves y pretzels, ¿no? ¿Tú tienes algo que agregar, Huguito, algo que compartir? Comidas típicas no dejen de probar a donde vayan. Uy, sí, qué rico. Porque, sobre todo, no sé, en pan, por ejemplo... hay un chingo, hay unos que le van a llamar, que es la misma madre, pero le llaman diferente por salvazar la razón. Pero hay muchos que son diferentes. Por ejemplo, hay uno en Leipzig que se llama Lergia. ¿Alergia? Ajá. No alergia. Lergia. El alergias. Se vayan a Leipzig, pregúntenle por el pinche pan de la alergias y ya. Se me lo recomendó Hugo. Ya se van tosiendo, güey, ¿no? Sí. Pero es como una especie de panquecillo relleno de mazapán. No tiene nombre. Bueno.
Y incluso en los tipos de pescados, o sea, Bavaria con Franconia, por ejemplo, Scheufele existe acá, pero no existe digamos que la parte oficial que sí se siente Bavaria. Hay N cantidad de tipos de pescado, el vino también es súper regional, entonces a donde viajen en Alemania no dejen de preguntar qué es lo de ahí y probar eso. O sea, sí, yo creo que tanto en comida y todo hay mucha variedad al final. Nunca va a ser México. Son otro tipo de sabores, son otro tipo de cosas que ver, pero hay mucha de esa variedad. Sí, tiene un chingo de variedad de pan, de salchichas, güey. Hay mucho puerco, güey. De comida, güey, estoy hablando, güey. Mucho marrano, güey. Mucho marrano también. Pero estamos refiriendo a los de 4 patas. Pues sí, oye. Sí, también hay uno que otro que no se baña, cabrón. Marrano, güey. Oye, güey, y ya preguntándote, ¿tú qué vienes de...? Porque tu caso fue que ya tenías algo de la cultura de Alemania cuando estabas en México, porque estudiaste en el colegio alemán y siempre estuviste embarado de la cultura alemana. Algo que quieras implementar para ti fue fácil venir, te adaptaste bien, ya sabías qué pedo venir aquí, o cuál fue tu impresión, güey. Mira, o sea, en el colegio alemán lo que traías era el idioma. Ah. ¿Pero es pura gente de descendencia alemana o...? A mí no me tocó así. Cuando mi hermano mayor estaba entrando al colegio alemán, fue justo lo que dijeron, que en ese entonces... Es más, creo que una de las razones por las que mi papá termina decidiéndose por el colegio alemán es porque justo le dijeron que no. Entonces le tocaron el orgullo diciéndole que o sea, ellos no veían que como mexicano se pudiera ser exitoso si no tiene uno raíces alemanas o métodos adicionales para aprender el idioma. Entonces, 9 años atrás, ¿no? De mí, que es cuando a Héctor le toca entrar. Ahí, a tu hermano. Es correcto. Ajá. Ahí es cuando entiendo que esas reglas todavía existían. Cuando a mí ya me tocó entrar, creo que ya se dieron cuenta que genuinamente no pasaba nada y que no era un déficit no tener las raíces alemanas. Incluso en mi propia generación ya hubo quien entró en secundaria, pero a él sí le demandaron que tuviera estas clases de regularización y demás. Pero incluso ya no fue una restricción para que pudiera seguir. Entonces, no es que entras con la cultura, porque la cultura la traían algunos que sí tenían esa familia o descendencia. No significa tampoco que la vivieran necesariamente estando allá. La cultura mexicana es muy fuerte. La verdad, no me atrevería a decir que viví mucho la cultura alemana estando en México. Fuera del Oktoberfest en el club alemán no había mucho. Yo cuando vengo acá tuve muchas cosas que me ayudaron y yo creo que cualquier persona que piense venir acá, asesórese con quien pueda, porque cualquier información ayuda. Ya cada quien elegirá a qué le hace caso y qué le vale garrote, pero escuchar a todos ayuda. A mí algo que me ayuda mucho es que un amigo del colegio, alguien que conozco desde que tengo 3 años, él decide venirse primero a Alemania para estudiar su maestría acá. Entonces a él ya le tocó aprender un poco más rudo, digamos, que era lo que necesitabas para quedarte aquí. Entonces él me dio 1000 consejos que me ayudaron muchísimo cuando vine. Cuando yo vengo, otro amigo también de mi propia generación está viviendo acá, él me da posada. Entonces me quedo en su casa en lo que encuentro trabajo. Yo vine con una visa de búsqueda de trabajo. La visa de búsqueda de trabajo depende de la profesión, tampoco es difícil de conseguir. Funciona que te dan 6 meses para que encuentres el trabajo donde te vas a quedar. Te piden requerimientos como... Creo que ya lo dijeron en los episodios anteriores de que... Cuenta bancaria con cierto dinero. Necesitas tener ciertos ahorros. Exacto. Ajá. Todos los requerimientos vienen en la página de la embajada. Los más críticos es que toda tu educación esté documentada y que esté... Y ellos tienen cierta validación. Entonces, hay universidades que validan
a mismo nivel que México. Ok. Hay universidades que porque no las conozca el sistema no necesariamente las validan de golpe. Entonces, dependiendo de dónde venga uno, va a ser más fácil. Dependiendo de la carrera que busque uno, también puede ser más fácil. Por ejemplo, sé que ahorita creo que hay un programa de enfermería donde todos aquellos que quieran estudiar para ser enfermeros, se los traen ellos. O sea, ni siquiera es de que ellos tengan que estar pagando para su manutención, sino que al contrario, el Estado, como está tan necesitado ahorita de esa posición, está trayendo gente de fuera y tiene convenio con México. Entonces, dependiendo... En la Embajada de Alemania siempre están todos esos programas. Ahí uno puede ver qué profesiones ahorita están ayudando. Ingeniería siempre tiene... Todas las ingenierías prácticamente te aceptan con las manos abiertas. Si te especializas en algo, puedes tener algo bien chingón. Sí. Y ya, entre esas dos y dependiendo la profesión, te exigen o no te exigen el alemán. Hay profesiones donde no es requisito. Hay profesiones donde sí. O te ponen un curso de regularización. Lo segundo que fue uno de los mejores consejos que me dio mi amigo fue empieza a buscar, si tienes una visa de búsqueda de trabajo, empieza a buscar desde antes de que toques Alemania. Los procesos de acá son lentísimos. La burocracia está bien cabrona. Sí, y hay dos factores que yo me atrevería a decir. O sea, uno, en México estamos acostumbrados que aplicas y a lo mejor al mes ya tienes un sí o un no. Acá... aplicas y a lo mejor en 3 meses te van a responder un sí o un no. Entonces, si consideras que tu tiempo de estancia te va a durar 6 meses nada más, esperarte a que llegas a tocar Alemania para comenzar a aplicar... Te quemas la mitad del tiempo esperando. O sea, yo empecé a hacer aplicaciones en marzo. Entré a trabajar en diciembre. Yo llegué acá en julio. O sea, si algo hubiera salido mal... en el último mes hubiera perdido digamos que la visa para estar acá oficialmente, ¿no? Entonces, al final del día, lo primero que sí le recomendaría a la gente es que no... O sea, si quieren venir para acá, empiecen a aplicar desde México. Al final, muchos de los procesos ya son virtuales. Desde ahí se van a dar cuenta si el alemán va a ser un tema de necesidad para trabajar o no. Claro. Y adelantan todo ese tiempo. Y hay mucha gente que he conocido que incluso obtuvieron el contrato estando ellos en México. Es decir, ni siquiera tuvieron que cambiar de país para experimentar. Ya que llegué acá, como llego al área de Rheinland-Pfalz, allá hablan Felsisch. Entonces lo primero que me di cuenta fue que nada de lo que había aprendido en el colegio alemán funcionaba para eso. Jefe, gracias por pagar mi colegiatura, pero vale ver. O sea, y ya cuando más o menos empecé a masticar Felsisch fue cuando me tocó venir acá y pues agárrate con el Fränkisch, y entonces también fue otra vez de carajo, otra vez no entiendo nada. Tener Hochdeutsch ayuda porque ellos te entienden. Aquellos que tienen la capacidad de hablar el alemán propio lo hacen. Gente que ya está hecha a sus maneras y a sus modos te van a hablar lo que ellos saben y pues no necesariamente entiendes. O sea, alguien que me habla fuerte Fränkisch, no hay manera que le entiendas el día de hoy. Güey, no lo entiendo, no me entiendo como las tres cosas. Ya incorporarme acá también me tocó suerte también, porque resultó ser que justo en Nürnberg, que es donde vivo, otro amigo de la generación estaba acá. Su familia es de aquí. Y es más, un día yendo a Ikea entre Fürth, que es donde en una gasolinera que está en la mitad de la nada. Ahí me quedé porque ahí dejaba el último autobús. Yo no le había avisado todavía a nadie que yo llegaba acá. Estoy a media gasolinera, se me pasa el autobús. Para ir a hacer tiempo me fui a meter a la gasolinera. Salgo de la gasolinera y de repente escucho un grito. ¡Oh! Y yo... O sea, no llevo ni 5 minutos aquí. ¿Qué acabo de hacer? ¿No? Porque como los alemanes en general a veces son tan amigables para llamarte la atención, dije, ya la cagué, ¿no? Volteo pensando ya con quién me tengo que disculpar y de repente veo a mi amigo de la generación que no sé ni cómo me reconoció. Y pues resultaba ser que vivía acá, ¿no? Entonces, incluso para entrar con amistades alemanes me fue más fácil porque él mismo me presentó con gente. Entonces,
sigue siendo el proceso de aplicación formal de trabajo casi, la aplicación de amistad acá, pero cuando alguien te invita al grupo ya es bien diferente. es ¿verdad? mucho más fácil. Es mucho más fácil. Entonces, yo creo que mi proceso de integración acá ha sido sensiblemente más asistido. Me ha tocado suerte de no tener una barrera de idioma, de no tener una barrera de amistades, de haber encontrado también un trabajo que funciona en buena medida en inglés. Y también, digo, hablo alemán para que no se me olvide. Pero al final la transición, digamos, ha sido muy suave, porque no... sigue habiendo temas culturales que duelen, pero no, yo creo que no es igual que para la persona promedio que viene sin tener el idioma, que tiene que enfrentarse a un mundo que no necesariamente entiende, donde te grita alguien y no entiendes que la cultura acá es de comunicación y de quién tiene la verdad, y que la gente grita no sé por qué, güey. O sea, como que porque no tiene como que no tiene una regulación de volumen en la cabeza, pero no te están gritando porque estén enojados, no te gritan porque incluso ni siquiera te gritan porque no sean amables, porque el contenido puede ser lo más amable del mundo, pero por alguna razón como que no codifican a qué nivel de volumen están hablando. Y te lo gritan ahí. Ajá, y como ya entiendes eso, porque escuchaste el contenido y dijiste, no, este güey no me dijo nada feo. Ajá. Me fue mucho más fácil también entender por dónde venían las jugadas. O sea, creo que a mí me ayudó mucho, insisto, ya esa parte de tener algo de entendimiento de la cultura. Curioso porque, por ejemplo, cuando a mí me tocó entrar a la universidad en México, la razón por la que a mí me mandaron a remediales fue justo porque yo no entendía matemáticas en español, por ejemplo. Ok. O sea... todo lo habías aprendido en alemán. Eso, entonces, cosas como física, cosas como... hay cosas que parecen tontas, pero que no necesariamente tienen una traducción, por ejemplo, en español. Cierto. Ejemplo, productos notables en español es binomische Formel en alemán, ¿no? No tiene nada que ver. Exacto. Entonces, cosas así donde te decían, desarrolla el producto notable. Yo sé, ¿qué carajos es esto? Entonces, a veces resolvía las cosas de maneras que no tenían sentido. Los formatos en cómo resolvías no necesariamente seguían la misma secuencia. Por ejemplo, un amigo resolvió un problema de matemáticas y en el colegio nos había enseñado cómo hacer como 3 pasos antes la famosísima fórmula de la chicharronera. Él hizo esa simplificación antes de empezar. Todos en el salón o sea, se le fueron casi encima diciendo, no, ¿qué estás haciendo? No, eso no tiene sentido, porque incluso hasta el método en cómo lo haces es diferente. Entonces, creo que hay muchas cosas del colegio que internamente uno no... O sea, no te das cuenta qué tan a lo mejor integrado vienes, porque pues, en el colegio alemán crecí desde que tengo 3 años. Entonces a lo mejor hay cosas de la cultura, digamos que corrigiéndome a mí mismo en lo que dije antes, que sin querer estaban ahí porque los profesores eran alemanes. Me tocó ver a esa gente gritando en algún momento también creciendo. Entonces creo que sí hay... Seguramente sí hubo partes también de la cultura que me ayudan a llegar acá. Para mí Alemania ha sido un extraordinario país para estar. Hay cosas que faltan, ¿no? Como en todos lados. Pero sí me fue, creo que mucho más fácil que todas las historias que he escuchado hasta ahorita. O sea, ¿ya tenías tú desde México una perspectiva de más o menos cómo era Alemania? No, eso sí no, porque todos te platican cosas, pero la verdad nunca me había tocado verlo. Sí en algunas vacaciones, pero pues en vacaciones es como el alemán que vaya a México y que cree que conoce México porque conoció Cancún. Claro, ¿no? claro. O sea, me tocó venir aquí en una Copa Confederaciones, pero fuera de eso yo no conocía más nada. Y la verdad es que lo que te platicaba la gente tampoco era tan profundo. A lo que me atrevo a decir que conocía era porque, no sé, si tenías clase de alemán o tenías clase de historia, pues estabas leyendo los libros en alemán, estabas discutiendo con profesores alemanes, entonces eso sí lo tenías. Ciertas divisiones, por ejemplo, o sea, yo no sé, yo no recuerdo haber jugado, por ejemplo, con mis tíos fútbol, por dar un ejemplo. O sea, siempre era como respeto al mayor, ¿no? Ajá. En el colegio alemán, pues jugabas con los profesores. Entonces,
Incluso había veces que jugábamos alumnos contra profesores. Alguna vez disloqué la rodilla a un profesor. Y ya sabes, o sea, se levantan y siguen jugando. O sea, entonces este tema cultural, eso sí lo viví. Pero saber que era Alemania, no. Okay. O sea, eso yo creo que fue uno de los grandes motivos que siempre tuve para venir acá. Era simplemente curiosidad. Porque toda mi vida crecí escuchando de ese país. Y en realidad no conocí un carambas. ¿Y siempre pensaste que tu idea, tu goal era venirte para acá a Alemania desde antes o nada más era...? ¿Por qué estabas en el colegio alemán? ¿Tus papás eran de descendencia alemana o...? No. Tiene que ver con... Hasta donde tengo entendido la historia, y por ahí te cuento un error, ¿no? Pero hasta donde tengo entendido la historia, mi mamá quería que aprendiéramos 3 idiomas. Creo que no estaba tan clavada con cuáles. Okay. Y cuando mi papá empezó a buscar, los que le tocaron el orgullo fueron los alemanes, porque fue lo que les dijeron de nada más es mexicano, y no va a estar en Alemania, y no tiene familiares alemanes, no, entonces no creo que va a poder. Entonces cuando mi papá fue ese de, sí, muy salsa güerito, ahí fue donde dijo, ahora mis hijos entran, e incluso acordó con ellos de que no solo íbamos a entrar, sino que íbamos a tener que ser los mejores de la escuela, ¿no? Y pues digo, con el estilo de mi padre, ¿no? O sea, nos llevó a eso. Entonces, cuando yo salgo ya por fin de la preparatoria del colegio alemán, la razón por la que no me vengo de inmediato es porque en ese entonces ya había ganado la beca de excelencia para el TEC de Monterrey. Ajá. Entonces, pues la beca es 90% a fondo perdido, ¿no? Entonces, a precios de ese entonces estás hablando que era como $500,000 pesos, lo que no iba a pagar de mi carrera. Entonces, para mí fue como sería muy tonto ahorita dejarla ir solo por ir a experimentar. Y luego empecé a trabajar en Procter & Gamble. Entonces, cuando también me graduó de la carrera, dije, ahora tengo buen trabajo, ¿no? Cuando salgo de Procter, una compañía de consultoría que se llama Syntec me había ofrecido irme con ellos, y me pagaban la maestría. Entonces, también fue otra vez de, sería muy burro otra vez dejar el equipo, ¿no? Y de repente 2016 por fin se da el momento donde dejo consultoría y ya no había nada que me ligara a México. Entonces, justo en ese momento donde se toma la decisión de, bueno, ahora sí voy para afuera y ahora ya no hay nada, fue, pues si quieres ir a conocer, ¿es ahorita o ya no fuiste? Llegaste en 2016. Ajá. O sea, te conocí cuando no llevas de un año. Correcto. ¿Y cómo conociste trabajaba en Siemens también? Correcto. Por si llegaste con Siemens aquí. Ajá. Llegaste No, llegué con la visa de búsqueda de trabajo y luego entré a Siemens. Ok. Pero por eso me vine en alemán. Ahí fue una mezcla, fue inglés-alemán. Lo bueno es que, pues, como era laboral, sí era Hochdeutsch, no era bávaro. Ok. Entonces llevas poco tiempo desempacado aquí cuando te conocí. Güey, no sabía. Sí. Chido, güey, chido. Ajá. Entonces, entonces todo el mundo puede aplicar al colegio alemán ahorita, supongo. Entonces, me imagino que tienen convenios con universidades en Alemania. Me imagino que es más fácil. O sea, por ejemplo, tienes la capacidad de graduarte allá con incluso... En ese entonces, no sé ahorita, pero me imagino que sigue igual. Si no es que ya lo mejoraron, ¿no? Pero en ese entonces al menos tenías la posibilidad de graduarte como con 2 títulos de la preparatoria, que sería... Tenías 3 modalidades, de hecho, de graduarte. Uno, que le llamaban ISMAC, que es un equivalente como a una carrera técnica, donde no hacías preparatoria, sino que te enseñaban como aquí eso. ¿Cómo se llama esta madre? Los que estudian técnico, se me olvidó. Sí, o sea, cuando no te vas a Realschule, sino un abajo. Hochschule, ¿crees, no? Creo que sí. Algo así. Bueno, técnico, Entonces, tenías esa parte donde, es más, incluso ya empezabas a hacer prácticas en empresas alemanas y demás. Tenías otro que es... el CCH, que si nada más te quieres ir como por el lado mexicano, y tenías el Abitua, que el Abitua también tenía la validación de CCH, hasta donde tengo entendido, y el Abitua pues ya es el digamos que la prepa alemana. Entonces, teniendo esa validación, tú ya puedes venir acá, no solo diciendo tengo la capacidad, sino adicional ya... pues aquí está mi nota evaluada con tu sistema. Y es de paga, ¿verdad? El colegio alemán no cosa sí. Ok. Sí, y hoy en día es... O sea...
es una decisión importante a tomar. O sea, por lo que he escuchado de las colegiaturas hoy en día, como todo, ¿no? O sea, también escuchas las de la universidad. México, si quieres abro comillas, una buena educación, una buena escuela, sabemos que mientras estás en una buena escuela luego te dan más oportunidades, desgraciadamente. O vale mucho eso de tener una escuela así bien cara y la chingada. Pero sí estaría bien, digo, si tiene el chance de tener eso, porque lo que dice Hugo es esto del Abitur, es aquí lo que se conoce como la educación. Y algo que he aprendido ahorita que estamos haciendo esos episodios es que mientras tienes un estudio en alemán o en Alemania, pesa mucho más que si vienes de una maestría de Australia, de Francia, de bla, bla, bla. Pues te da mucho. Pero ¿sabes? O sea, eso no sé. Pero sabes que una de las cosas que he visto acá es que no es el mismo idioma a pesar de que se llaman igual. O sea, primero, yo por ejemplo, yo no me fui por Abitur, yo me fui por CCH. Okay. En el caso puntual pero porque mi tirada ya era la beca excelencia desde que empecé, porque para la beca excelencia necesitas los 3 años de tu preparatoria ser el más alto. Entonces, en mi caso, yo apunté ya a CCH porque sabía dónde quería ir en ese entonces. Okay. En el caso de... y acá nunca me hicieron reparo por ese tema. Ahora, lo que sí sé es que, por ejemplo, un bachillerato acá, desde una regla que metieron hace no sé cuánto, el bachillerato creo que dura, no me acuerdo si 2 años o 2 años y medio, en vez de los 4 que nos tocó a nosotros. Y la maestría creo que también te lleva como 1 año y medio o 2. Entonces, la realidad es que al mismo tiempo que en México haces un bachillerato, acá te puedes ir con bachillerato y maestría. Okay. Entonces, el valor que le dan a cosas como un MBA no suena igual aquí que lo que suena en México. Porque MBA en México es, tomaste este curso, te reventaste 2 años estudiando. O un Executive MBA incluso tuviste que hacerlo con gente que tenía ya cierta experiencia antes de entrar. Acá he escuchado gente que en su vida ha trabajado y ya están haciendo Executive MBA porque hicieron prácticas 6 meses. Entonces, el tema es... no significa lo mismo. Y cuando uno cree que puede llegar acá a vender lo que es un MBA o lo que es una carrera X, el problema es que ellos lo están escuchando con su idioma, no con el tuyo. Entonces, necesitas ponerle los subtítulos para decirle, sí, pero mi MBA implicó esto, ¿no? O sea, o sí, yo tengo este bachillerato, pero mi bachillerato fue de tanto tiempo, con tantas cosas. O sea, y ahí empiezan a entender, y ahí entienden que no están hablando lo mismo y que no están comparando peras con peras. Ok, interesante, güey. No sabía nada de eso, güey. Fue un cambio a la regla que metieron, creo que en entre 2012 y 2014, según entiendo. Entonces, por eso ahorita ya está bien desviado el entendimiento de educación. Porque el resto del mundo nos manejamos con otras reglas y ellos tienen las suyas. Tienen sus propias reglas, ¿verdad? Ok. Güey, interesante, güey. No sabía eso, güey. Pero chido, güey. Entonces, sí, tú tuviste como un caso especial como para llegar aquí ya con el idioma. Ya con eso tienes el 50% hecho, güey. Idioma, consejero, vivienda. O sea, más suerte que pido, ¿no? Llegaste aquí en blandito. Pero bien, güey. Gracias por compartir. Chido, güey. Entonces, gracias, Hugo, por compartir toda esta información, güey. Ahorita nos vamos a despedir. ¿Ya? Y a mi horda amorosa de semillas estelares, muchas gracias por escuchar esta conversación. Espero haya sido de su agrado y que se hayan llevado algo bonito, algo interesante o que hayan aprendido algo de esta charla. Recuerden que pueden dejarme sus comentarios, preguntas o correcciones o compartir sus historias en el correo hablando-con-ricky@outlook.com, hablando-con-ricky@outlook.com. Y por favor, ayúdenme siempre contestando las preguntas que aparecen en cada episodio del podcast. Estas aparecen en Spotify. Por ejemplo, si saben qué es el pipirín. El pipirín, sí, voy a poner esa opción, obviamente voy a poner, ¿saben lo que es el pipirín? Si no, aquí Hugo le falta ver más backs, a Hugo le falta le falta ver más backs porque no sabe qué es el pipirín. Bueno, y yo me despido recordándoles que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en arrepentimientos y dudas. Nunca dudes de ti, mi chingón. Nunca dudes de ti, mi chingona. Atrévete a vivir con madre y a vivir plenamente. ¡Chus!